en la oscuridad, en el naufragio y sin destino. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con deseos, con mucho deseo de aprender la palabra. En el libro de los Efesios está nuestro texto base o de fundamento para la enseñanza que hoy vamos a comenzar acerca de lo que es el profeta y la profecía. Todo lo relacionado a lo que es el profeta y la profecía es importante, que en estos tiempos que se dicen, escuche bien esto, en estos tiempos que se dicen que estamos, valga la redundancia, en tiempos proféticos y apostólicos. Yo le he preguntado a quienes expresan o se expresan de esta forma, ¿qué son tiempos proféticos y apostólicos? Yo quiero que me definas eso un poquito, por favor. Y me dicen, bueno, maestro, tiempos proféticos y apostólicos son tiempos proféticos y apostólicos. O sea, lo que tú me estás, según la respuesta que me diste, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú solamente estás expresando lo que otros dijeron. Tal como te lo vendieron, tú lo estás vendiendo. Pero ni siquiera tienes una idea de lo que son tiempos proféticos y apostólicos. Ni siquiera tienes una idea de eso. En el libro de los Efesios, capítulo 4, verso 7, y lo vamos a leer cómo Jesús constituyó en estos tiempos, en nuestros tiempos, una línea de profetas que es totalmente diferente a la línea de los profetas del Antiguo Testamento. Totalmente diferente, ¿no? En todo. Y usted lo va a aprender ahora. Pero no dejan de ser profetas. Y esto lo digo porque hay quienes se han levantado, oído que ya estamos enseñando, se han levantado a una escuela y han afirmado de que en estos tiempos no hay profetas, basado o teniendo como fundamento aquellas expresiones cuando Jesús dijo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. ¿Ya? Cuando yo analizo y hago un análisis, tomando en cuenta los medios de interpretación bíblica, esto es la hilación del pensamiento del emisor, que es Jesús. Cuando Jesús dijo, los profetas, la profecía, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, lo que Jesús quiso decir es que el último profeta, se lo voy a traducir versión José Briceño, lo que Jesús quiso decir fue que el último profeta que profetizaría bajo la ley acerca del Mesías es Juan, porque el Mesías está entre vosotros. Eso fue lo que Jesús quiso decir. O sea, no se necesita de que se levante un profeta a hablar del Mesías, porque ya el Mesías está entre nosotros. Y Jesús dice que el mayor de los profetas es Juan, ¿no? Claro, el mayor en factores que son determinantes para decir que es el mayor, hablando de Juan, porque todos los profetas profetizaron de Jesús, el cual nunca lo vieron, mas el único profeta que profetizó de Jesús fue Juan el Bautista, porque lo llegó. El único profeta que profetizó de Jesús y lo logró ver y presenciar que se cumpliera la profecía ante sus ojos fue Juan. Y con la excepción del nacimiento de Jesús, que dice que habían profetas en ese tiempo que oraban y esperaban en el templo
hasta que llegó el momento en que vieron al Hijo de Dios nacer y dijeron, Señor, quítame la vida, ya puedes disponer de mi vida porque ya mis ojos vieron al Mesías. De tanto que lo profeticé y lo esperamos, ya lo vieron. Son los dos profetas que vieron a Jesús del Antiguo Testamento, que profetizaron de él y lo lograron ver. Esto es contado Juan. De modo que cuando Jesús dice, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, no quiere decir que las profetas ya se acabaron. No es lo que dice la Biblia. Dice, lo que quiere decir, repito, es que el último profeta que profetizaría acerca del Mesías bajo la ley es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ya el Mesías está entre vosotros. Entonces, esa escuela se descarta de que los profetas no son para estos tiempos. Dice, pero a cada uno, Efesios 4, capítulo 4, verso 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso que subió, que es, sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de Jesús, el que subió, el que lo llenó todo, el que descendió, hablando de Jesús, y él mismo constituyó, oído, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense el tema que nosotros vamos hoy a desarrollar, a comenzar. El don de la profecía, como manifestación, preste atención, Jan, porque esto no son meros balbuceos que vamos a estar acá lanzando. Usted me tiene que prestar atención al desarrollo, a cada uno de los términos que voy a estar usando, porque de ello depende que usted pueda captar y entender el desarrollo de estas cosas. El don de la profecía, como manifestación del Espíritu, y el oficio de profeta como ministerio dado por Jesús. Porque tienes el don de la profecía como don espiritual, y tienes el oficio del profeta como ministerio dado por Jesús, que son totalmente diferentes en cuanto a funciones, y en cuanto a operaciones son los mismos. Funcionan y operan igual, porque profetizar es profetizar en el sentido que sea a través de un don espiritual o sea a través de un oficio ministerial, ¿ya? En cuanto a operación y ejercicio son los mismos en el sentido de vociferar, de expresar, de decir una profecía. Pero si vamos a lo que es el don como procedencia del Espíritu, entonces es algo que es temporal, oído, preste atención, es algo que es temporal, oído, y auxiliar a la vez. Y auxiliar a la vez. ¿Por qué digo esto? Jamás, vamos a determinar principios, jamás Dios va a usar un don espiritual para profetizar cuando hay un oficio de profeta en la congregación. O sea, Dios no va a pasar por alto el oficio del profeta usando un don espiritual para profetizar a través del don espiritual, porque los dones espirituales, uno de los propósitos de los dones es para auxiliar. Y Dios utiliza el don de profecía, sea en la expresión, oralmente hablando, que vino la palabra de sabiduría en un momento determinado, y la persona en el don manifestó la palabra de profecía, manifestó esa palabra de sabiduría que vino de Dios a él, y manifestó la palabra que se convierte en profecía porque sale de la boca de un profeta. Jamás Dios va a hacer eso si tenemos el oficio del profeta en la congregación.
como jamás, óigame esto, como jamás Dios va a usar uno hablando en lengua e interpretando, porque lengua e interpretación es igual a profecía. Jamás Dios va a usar a alguien hablando en lengua, interpretando, ni va a usar a alguien en el aspecto directo de recibir una palabra de sabiduría y expresarla en profecía, una forma directa, sin interpretación y sin lengua. Jamás lo va a hacer cuando esté el oficio del profeta. De allí es donde hubo un pastor que cuando yo tomé una determinación, que ya se la voy a contar, él lo vio brusco, lo vio sin sentido. Después nos sentamos, cuando le expliqué esta verdad, digo, wow, maestro, hay que conocer, hay que conocer. Yo estoy ministrando la palabra, estoy ministrando. De pronto se levantó una hermana hablando en lengua, ra, pa, ta, pa, ca, ra, hablando en lengua. Y yo llamo a un anciano de oficio, en el sentido de mano derecha del pastor, debo decir, corrijo, la mano derecha del pastor. Le digo, hágame el favor, amigo, por favor, téngase la bondad. Y el anciano se me acerca y le digo, mándeme a callar a la hermana esa, por favor. Yo estoy ministrando. Y aunque la profecía no tiene nada que ver, ni se adjudica única y exclusivamente a la predicación del Evangelio, a una predicación, aunque en medio de la predicación puede haber una palabra de profecía. Pero si al caso vamos, en ese momento yo estoy siendo el profeta ante un pueblo que me está escuchando. Y Dios no va a interrumpir el oficio de profeta cuando está fluyendo en una palabra, en un conocimiento que se está dando, y menos a un maestro, para decirle al maestro, cállate porque voy a usar allá a la hermana Petra hablando en lengua. Y entonces la hermana empezó a hablar en lengua. Le digo, hermano, hágame el favor, mándeme a callar a la hermana. Se me acercó el hermano, maestro, usted va a mandar a callar al Espíritu Santo. Cállese usted también, usted no sabe lo que dice. Hermana, cállese la boca. Cállese la boca, hermana. Hágame el favor y hágame silencio. Yo me le acerqué a la hermana y le dije en sus oídos, le dije, hermana, hágame el favor y me hace silencio. Di la espalda, cuando di la espalda es como que si le hubiesen dado volumen. Se fue más duro. Hermana, cállese en el nombre de Jesús. Cállese la boca, sujétese. Dice que el espíritu del profeta se sujeta a los profetas. Está hablando de disciplina, está hablando de autoridad. Hágame el favor y se calla. Pastor no, lo sacudió, aquello no lo conmovió. ¿Por qué hiciste eso? Cuando le explico, me dijo, wow, hay que conocer, maestro. ¿Cuántos no me han chantajeado y me han interrumpido un mensaje que yo estoy desarrollando? Porque se levantó la profetisa de la iglesia a profetizar, o se levantó el profeta de la iglesia a dar una palabra y yo quedé como un ridículo ahí, tuve que quedarme callado, porque para la iglesia vale más lo que aquel está diciendo que lo que yo estoy diciendo, cuando la Biblia dice que no es así. Y esto lo decimos por el tipo de hermanitos. Yo sé que esto no, con mucha seriedad lo digo, que esta congregación no sucede. Hemos estado, aquí hay mucha disciplina en cuanto a la enseñanza, gracias a Dios por los maestros que tenemos acá. Pero se ha dado el caso donde te sabotean al predicador y el predicador tiene que quedarse callado la boca. ¿Por qué, hermano? Porque una hermana supuestamente salió danzando y danzando salió profetizando. Entonces, eso no te va a suceder más. Entonces, una cosa es el don espiritual de la profecía, que sirve como auxiliar y se da en casos fortuitamente hablando, temporalmente hablando. Y otra cosa es el oficio del profeta, como el que es llamado, como es que es llamado a gobernar, porque el oficio del profeta es llamado a gobernar también. Es un don, ministerio de gobierno. Entonces, el don de la profecía, como manifestación del Espíritu, y el oficio de profeta como ministerio dado por Jesús, es algo tan serio, señores, oídos, es algo tan serio, pero tan serio, que en el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas para instruir a quienes tenían el llamado de parte de Dios.
O sea, esto no es el tipo de loquito que se está levantando en estos tiempos, y perdone usted el vulgo, perdone usted, no lo digo de una forma peyorativa ni despectiva, lo digo de una forma, yo estoy informando, expresando para enseñar. Son verdades que alguien te las tiene que decir, alguien las tiene que decir. Esa proliferación de apóstoles que hay ahora y esa proliferación de profetas, tú sabes, y como no hay, usted, óigame bien, esto es serio, y como no hay, hermano, quien conozca la verdad de Dios, la palabra de Dios, personas que se sientan, que estudien, que indaguen, que escudriñen, no hay quien conozca la palabra de Dios, los principios bíblicos, en cuanto a la profecía y en cuanto al apostolado, indica entonces que no hay quien defienda la doctrina. La doctrina de Dios hay que defenderla, hermano. Pero ¿cómo tú defiendes si tú no conoces lo que es la profecía, tú no conoces lo que es el apostolado? Tú de eso no sabes nada. Yo de eso no sé nada. Y por eso nos meten gatos por liebre. Se infiltran en la iglesia falsas profecías. Porque no se conoce. Pablo dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque en parte conocemos, no podemos ir más allá de lo que conocemos. Todas nuestras acciones están determinadas por un conocimiento que tengamos nosotros. El conocer la verdad nos hace libre. La ignorancia es un elemento de cooperación que Satanás está usando para tratar de destruir la iglesia. La ignorancia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea que la falta de conocimiento puede llevar a un pueblo a perecer y al cautiverio. La falta de conocimiento. O sea, el que usted se me acerque y me diga, maestro, yo tengo una palabra, óigame bien, présteme atención, por favor. Yo tengo una palabra de parte de Dios para usted. Esto es serio. Esto no es un juego, hermano. O sea, no te creas. Yo lo veo tan serio, que cuando una persona me dice, maestro, tengo una palabra de Dios, de parte de Dios para usted. Cuando una persona me dice así, mira, yo me los quedo mirando los ojos. Wow, si Dios le dio una palabra a él por hablarme a mí, olvídate, eso no es cualquier cosa, lo que ella tiene, lo que él tiene, lo que él trae. Vamos a ver qué es lo que Dios dice. Y cuando te lanzan la palabra, no se ajusta a la naturaleza de Dios, al carácter de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con profecía. Y una vez es por cortesía, uno se queda callado y dice, hermano, gloria a Dios, santo a su nombre, gloria, está bien, recibiré la palabra santo. Otra vez he tenido que corregirlos. No me vengas otra vez con otra palabra, hermana, por favor. Es serio. Te enviaban a las escuelas, dice las compañías de profetas. Era una escuela que había. En los tiempos de Samuel se levantó, de Elías, de Eliseo. Por la declinación moral, del sacerdocio bajo Elí y sus malvados hijos, hizo que Samuel sintiera la inspiración de formar una escuela de profetas. Allí los jóvenes, mayormente los levitas, se entrenaban para enseñar la ley de Dios al pueblo. Había una de esas escuelas en la ciudad de Ramá, presidida por Samuel, a la cual hubo David cuando Saúl lo buscó para matarlo, al cual David huyó para matarlo. David se esconde entre la compañía de profetas cuando Saúl lo fue a buscar a matar. Pero observe bien, lo que quiero que usted se centre en esto, era tan serio que tenía que instruir a los profetas, instruirlos, enseñarles. En este lugar estuvo por algún tiempo, parece que habían otras escuelas en Gilgal, pues Samuel mencionó a una compañía de profetas en los días de Elías y Eliseo. Se hacía referencia a los hijos de los profetas que vivían juntos en Gilgal y Betel y Jericó. Estas escuelas eran sin duda para la enseñanza y estudio de la ley, la historia de Israel, y en ellas se cultivaba también la música y la profecía sagrada. Inclusive se enseñaban a las doncellas a profetizar con danzas, pero se enseñaban cómo hacerlo. Esto no es cualquier cosa. No era cualquier loquito que se levantaba a profetizar. Era serio. Era tan serio
que si alguien se levantaba en los tiempos de los profetas del Antiguo Testamento diciendo así dice el Señor y Dios no había dicho, le caían a piedra. Oído, lo lapidaban, lo mataban, lo enterraban a piedra. Pero como en estos tiempos no hay quien tire piedra, cualquiera se levanta y dice así dice el Señor, porque ahorita no tiran piedra. Me decía un hermano maestro, ¿por qué tan fácil prolifera el ministerio de apostolado, el de pastorado, el de evangelista y el de profeta? ¿Por qué el del maestro no? Porque para ser maestro hay que demostrarlo. ¿Aló? Porque para ser maestro hay que demostrarlo. ¿Tú eres maestro? Demuéstralo. Ah, pero cualquiera dice que es apóstol, profeta, evangelista, pastor. Pero ¿quién dice yo soy maestro? Demuéstralo. Párate aquí a enseñar. ¿Aló? Las escrituras sagradas vino a ser parte importante del trabajo de los profetas. Señores, no había canon, no había escritura, no había ley, no había nada. Y a quien Dios usa para vaciar en ellos su palabra y hacer escrito, para inspirar en ellos la palabra y hacer escrito, y que esto quedara como ordenanza de un pueblo que estaba totalmente desorientado y sin ley, sin nada, es a los profetas. Es a los profetas. O sea, no cualquiera era un profeta. En las sagradas escrituras viene a ser parte importante del trabajo de los profetas. A estos jóvenes se los preparaba mental y espiritualmente para ver que tuvieran capacidad de ejercer una mayor influencia para el bien del pueblo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo fue producto de la palabra dada por el Espíritu Santo en inspiración a la vida de los profetas y que esto hicieron recopilación de ellas. Maestro, parte del Nuevo se lo vamos a demostrar. Se lo vamos a demostrar cómo Dios también levanta profetas en el Nuevo Testamento para tomar de los profetas del Antiguo Testamento dijeron y traer y recopilar y colocar acá. Y hacer nuestra doctrina. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia. No solamente fueron a los apóstoles que Dios usó para eso, también usó a los profetas. Ahora, oiga esto que le voy a... Présteme atención. Esto es tan serio. Tan serio, el ministerio de profeta para Dios es tan serio y el de maestro es tan serio que a quien Dios usó para enviar a Pablo al apostolado fue un profeta y un maestro. Porque Pablo venía siendo pastor, maestro y evangelista de los gentiles, dice, llamado a ser maestro. Y dice en Hechos capítulo 13, dice, habían profetas y maestros. Y estaban orando y ayunando. Y a estos, a quien al profeta y al maestro les dijo el Señor, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Y fueron enviados bajo la cobertura de ¿quién? ¿A quién usó Dios como elemento externo para enviar a Pablo al ministerio del apostolado? A un profeta y un maestro. Según Hechos 13. Y ahora los apóstoles de estos tiempos, no todos son algunos, pero los hay. Los apóstoles de estos tiempos se quieren tragar a los maestros y quieren tragar a los profetas. Y no le dan ni siquiera el debido respeto a un maestro y un profeta. Porque ellos son apóstoles, porque ellos creen, ¿no? Pero espérate, a quien Dios usó para enviarte al apostolado fue a un maestro y un profeta. Ahora, ¿qué son? ¿Qué cree usted? Esa ola que hay por allí que dice, estamos en tiempos proféticos y apostólicos. ¿Qué es eso? Algunos creen, bueno, que estar en tiempos proféticos apostólicos es que, hermano, hay muchos apóstoles y muchos profetas.
O sea, está surgiendo el ministerio de profetas y apóstoles en nuestros tiempos. Entonces, como el hermano, o mi hermano, no se quiere quedar atrás, sino quiere entrar en los tiempos proféticos y apostólicos, se inventa un ministerio. Entonces se llama apóstol. Entonces, como ya es apóstol, ya él está en el tiempo profético y apostólico, porque es apóstol. Entonces se inventó el apostolado, se inventó la profecía para forzar y entrar en esos tiempos, porque parece que es como que una ola, un ambiente donde solamente caben los apóstoles y los profetas. Y de ahí se inventan gentes que, perdone usted el vulgo, hermano, no lo digo de una forma despectiva, si usted lo ve así, perdone, pero de ahí es donde usted se da cuenta que ayer usted vio gente recogiendo latas y cartones y son apóstoles ya. ¿Aló? ¿Están acá? Estos tiempos, los tiempos proféticos y apostólicos, no tiene nada que ver con la proliferación de profetas y apóstoles. Absolutamente nada. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos se determinan por una iglesia. Páreme ahora y présteme atención ahora. Présteme atención que cuando Dios... Mire, yo estuve hasta las 5 de la mañana estudiando esto. Estoy durmiendo y yo trabajando para poderles traer esto acá. Hoy nos metimos el pastor y mi persona desde las 10 de la mañana ahí en la oficina. Buscando, indagando, escudriñando, tirando, buscando, tirando para allá, discutiendo los dos en la oficina. Depurando, sacando, llegando a conclusiones, teológicamente, a la ilación del pensamiento. ¿Qué tú piensas de esto? ¿Qué piensas tú, Andrés? ¿Qué piensas, Briceño? Porque cuando Dios me enseña esto, yo digo, wow. No es que no lo entiendo, sino que ahora lo entiendo más. La responsabilidad que tenemos nosotros los maestros, el pastor Andrés Noguera como maestro, mi persona como maestro, y los maestros que hay en la congregación, los que me están escuchando y me están viendo a través del video, la responsabilidad que tenemos nosotros de poder formar el carácter de la iglesia para que ellos se muevan en los tiempos proféticos y apostólicos. Según los escritos del apóstol Pablo, estos tiempos se determinan por una iglesia que tiene un carácter formado en el conocimiento, en la doctrina de lo que los apóstoles aprendieron, óigame, dijeron y establecieron de lo que los profetas anunciaron en la antigüedad, aunado de lo que aprendieron de Jesús. Usted sabe cuando dice edificado sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. ¿Sabe lo que quiere decir allí? Lo que quiere decir el texto, versión José Briceño. Haz tu fundamento, edifícate, debo decir edifícate en lo que los apóstoles enseñaron, dijeron y plasmaron de lo que los profetas en el Antiguo Testamento dijeron. O sea, tiempos proféticos y apostólicos es vivir, pregonar, anunciar, vociferar y defender la doctrina de Jesús. La doctrina que Jesús dejó en sus discípulos y que en ellos se complementó por instrucción e inspiración del Espíritu, haciendo registro de lo que los profetas anunciaron con anticipación. O sea, vivir en tiempos proféticos y apostólicos es nada más y nada menos vivir, caminar, accionar en el conocimiento de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Mire cómo dice el texto, Efesios 2, 20, 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira como dice primera carta de Pedro 10:12. Los profetas. ¿Los qué? Los profetas. ¿Cuáles? Los del Antiguo Testamento. Que profetizaron de la gracia destinadas a vosotros. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, la gloria que vendría tras ellos. A estos, a quien a los profetas, se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Señores, los profetas del Antiguo Testamento trabajaron para nosotros. Nos dejaron plasmado una palabra. Recibieron el canon de Dios, la verdad de Dios, aún para aquellos tiempos y para estos tiempos. Y es cuando tenemos un apóstol Pablo que el Señor lo levanta, porque Pablo era un hombre instruido en la ley. Pablo estudió con las mismas tesis que estudió Moisés. Se crió bajo los pies de uno de los mejores maestros llamado Gamaliel, la línea de la sabiduría. Pablo era filósofo, Pablo era sociólogo, Pablo era un alguacil, Pablo era un abogado. Pablo pertenecía, era hebreo, genealógicamente hablando, hijo de hebreos, aunque era un gentil porque nació en Tarso, en Cilicia. Pablo conocía los escritos, Pablo conocía la ley, Pablo conocía el trabajo, Pablo conocía los escritos de Dios. Y Dios lo toma a Pablo, y después que lo toma, entonces Dios empieza a vaciar en Pablo, a vaciar. ¿Qué hace Pablo? Pablo complementa toda la mayoría de las cartas de lo que Pablo escribe. De las 13 epístolas de lo que Pablo escribe, la mayoría de las cosas son referencias de lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. ¿De qué estamos hablando, hermano? De profetas. Ahora miren lo que viene ahora. Es difícil que una iglesia que no tenga una mente renovada y edificada por la palabra se pueda mover en tiempos proféticos y apostólicos. Es difícil. Difícil. Para moverse en estos tiempos hay que tener una mente profética y apostólica. Y para tener este tipo de mente se requiere tener los pensamientos de Jesús. Y para tener los pensamientos de Jesús hay que conocer la palabra. Esto debería estar reventado. Mire, los jueves usted no debe perderse los jueves, ni los domingos por lo menos, son los días que nosotros utilizamos, hermano, y nos ocupamos de estudiar, escudriñar y indagar para poder transmitirle a usted algo. Una persona que no le interesa el estudio de la palabra, que sabiendo que hay un servicio el jueves y que ese día se te va a transmitir la verdad de la palabra y no venga que tú me vas a decir sino que tiene una mente apostólica y profética. ¿Aló? O sea, ahora es cuando yo entiendo la responsabilidad de las escuelas, señores. Que tú me estás, Señor, de que tú me estás hablando. A mí se me acercó un hombre y me dijo, maestro, ¿usted no se ha dado cuenta que usted es profeta? Yo, ¿por qué tú dices eso? Si siquiera tienes una idea. Señor, tú tienes 800 alumnos a nivel nacional, tú estás instruyendo a la gente en la palabra, estás preparando a la iglesia, le estás dando la mente de Cristo, lo estás llevando a tener una mente apostólica y profética a una iglesia para que vaya y predique y anuncie la doctrina de los apóstoles, de lo que los profetas dijeron. ¿Están acá?
Por lo menos denle un aplauso al Señor para que... Vamos con el bye bam. Tampoco tiempos, óigame, tampoco tiempos proféticos, tampoco es la proliferación de profetas. Presta atención a este concepto. De profecías dadas a nuestra propia merced y a nuestro capricho humano. Vuelvo a repetir para corregir esto. Y yo quisiera, por favor, escúcheme bien. Los que me están viendo a través del video, a través de la televisión, a través del internet, a través de las televisoras amigas, escuche bien esto y présteme mucha atención, que esto es serio. Esto es delicado. El hacer lo que voy a decir ahora es llevarte a un terreno de condenación, es no crecer, es cercenar la bendición de Dios para tu vida. Y por eso estás como estás. No creces, no avanzas, no hay bendición. No hay crecimiento. Tiempos proféticos tampoco es la proliferación de profecías dadas a nuestra propia merced y capricho humano, ya que la profecía es de fuente espiritual. Todo aquel que se levante profetizando de parte de Dios y la fuente e inspiración de la profecía no desciende de él, el tal no será tomado como inocente y su vida quedará estancada, cercenada de la bendición de Dios. Yo te voy a decir algo de parte de Dios. Yo profetizo sobre ti. El hecho de que yo diga yo profetizo, ya eso no es de Dios. ¿Aló? Ya eso no es de Dios. El hecho de que yo diga yo profetizo, ya eso no es de Dios, porque la profecía es de fuente espiritual. Viene del cielo, es una palabra de sabiduría que viene de Dios al profeta, y cuando sale de la boca del profeta se convierte en profecía. ¿Aló? Y eso que yo profetizo ahora mismo. Mira, una cosa es que tú desees algo bueno, que tus deseos sean buenos para mí. Lo que hizo Juan con Agallo. Agallo deseó buenas cosas. Juan deseó buenas cosas para Agallo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Eso es cuestión tuya. Pero no metas a Dios en el asunto. Dios no está diciendo eso. Miren lo que voy a leerlo. Deuteronomio 18, 20. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Mis qué? Mis palabras en su boca. Y él las hablará todo lo que oyere y todo lo que yo le mandare hacer. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, óigame, oiga esto, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que el profeta hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a decir nada. ¿Aló? O que hablar en nombre de otros dioses, el tal será maldito, blasfema y morirá. Ahora mire esto. Mire esto. Para Dios es tan delicado el que vengas hablando en nombre de dioses ajenos, o como el que digas Dios dijo y no he dicho nada. Las dos cosas para mí son iguales.
Porque el que tú estés profetizando palabra de Dios es ajeno. De paso, eso no existe porque no hay Dios ajeno que hable. Porque el único Dios vivo soy yo, el único Dios que habla soy yo, que soy Jehová, más nadie. Y que venga profetizando, representando un Dios ajeno, tú eres un anatema, eres un maldito y vas a morir. El tal será cortado de la nación y será apedreado. Igual, cualquiera que dijere así dice el Señor y Dios no ha dicho nada, el tal también será anatema, maldito y será apedreado y fuera de la ciudad, excluido de la ciudad. ¿Por qué tan fácil ahora se dice así dice el Señor? Yo tengo 8 años, pastor, acá en la congregación. Quizás no los 8 años predicando. Quizás cuánto tiempo, pero de los tiempos, del tiempo que usted me ha escuchado a mí predicando, dígame usted, ¿cuándo yo he dicho así dice el Señor? Cuando yo he tomado la determinación de tomar el nombre de Dios, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y dice que Dios no tendrá por inocente el que tal cosa haga, pero déjeme decirle algo. ¿Y usted ha visto a su pastor profetizando? Diciendo así dice el Señor, cuando su pastor dice, primero así dice el Señor, primero esto, fíjese, cuando digo yo te profetizo, ya eso está mal. Segundo, cuando alguien dice así dice el Señor, yo entiendo cuando hablo de lo que es, yo entiendo cuando dice del Señor, pero si al caso vamos, ni Dios, ni Jehová, ni Cristo están hablando en este tiempo. Todo lo que Jehová, lo que el Padre y el Hijo le van a decir a la iglesia, se lo van a decir por el Espíritu Santo. Usted va a buscar en el libro de los Hechos y no aparece Jehová dijo, el Señor dijo o Jesucristo dijo. Siempre dice, así dice el Espíritu del Señor. ¿Usted ha escuchado a su pastor decir eso? Y si lo dices, ¿por qué es así? Y si me escucha a mí es porque es así. Porque quizás ahora óigame bien, no hay quien tire piedra. Pero en el mundo espiritual, aunque tú no lo veas, te estás quebrantando un principio en el mundo espiritual. Y dice que aun cuando seas lavado por la sangre de Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Estás sentado a la diestra del Padre. Dice que no tendrás por inocente. En el sentido, lo digo, sano. No es que te vas a perder ni que te vas para el infierno. Pero estás caminando en un terreno de condenación que no tiene nada que ver con perdición. Tienes que hablar con el cercenar, la bendición de Dios para tu vida. Dios no va a aceptar que tú tomes su nombre en vano. Esto es serio. Yo he visto hermanos que son santos, amén. Oran, amén. Ayunan, amén. Vigilan, amén. Se apartan del pecado, amén. No cometen ningún tipo de pecado, amén. Pero cometen el más grave de los pecados, tomar el nombre de Dios en vano. Yo me acuerdo que hubo un hebreo. Yo se lo escuché decir a usted, pastor, que hubo un hebreo que usted le dijo, escríbeme el nombre de Jehová como se escribe. Y el hebreo te dijo, yo te lo voy a escribir, pero te agradezco que ese papel donde yo voy a escribir ese nombre lo guardes. No lo arrugues, no lo ensucies, no lo botes. Porque el simple hecho de que yo escriba el nombre del que no duerme, el simple hecho de que yo escriba el nombre del que no tiene nombre, de que yo te lo escriba así como se escribe en hebreo y tú lo agarres, lo botes y ensucies ese papel, es tan delicado para ellos, hermano, el nombre de Dios que ni siquiera se atreven a escribirlo para que no vaya a botarse ese papel y ese papel esté por ahí regado con el nombre de Dios escrito. Es tan delicado el nombre de Dios para ellos. De ahí donde sale el tetragramatón, donde sale el nombre de Jehová o Yahvé, de las iniciales y las vocales de Adonai y Elohim. Se agarraron las vocales y las consonantes de Adonai y Elohim y sacaron un nombre llamado Yahvé, el tetragramatón, con el fin de no nombrar el nombre de Dios. Y eso es lo sagrado que era para los hebreos el nombre de Dios. Y ahorita, una partida sinvergüenza, chicos, que no respetan, ni siquiera entienden el valor que tiene el nombre de Dios, toman el nombre de Dios en vano para estar profetizando y congraciándose y manipulando, intimidando y robando y atracando al pueblo.
¿Aló? Pero cuenta le van a dar a Dios. Porque Dios no, mire, Dios no puede ser burlado. Métete con quien tú quieras, pero con Dios no te metas. Por eso no crecen, por eso no avanzan, por eso los ves como los ves, enfermos, oras por ellos, no se sanan, siempre con deudas, quejándose. Los hijos no quieren saber nada del evangelio, problemas económicos. ¿Y por qué? Porque siempre tú eres el tipo de persona que te gusta tomar el nombre de Dios en vano y Dios no te toma por inocente. Así es que tenga cuidado. Y le voy a decir algo. Este estudio es para que usted conozca la profecía. Y es tan culpable aquel que viene a decirte, así dice el Señor, que sabiendo tú que no es de Dios lo estés escuchando. Tú eres tan culpable también. Así que si alguien te viene y te dice, así te dice el Señor, y lo que tú ves, según lo que vas a escuchar, no cuadra, ni encaja, ni está con la naturaleza, ni con los principios de la profecía, mándalo a callar. Cállese la boca. No blasfemen contra el nombre de Dios, porque tú vas a ser culpable también. Esos hermanitos que les gusta sentarse de primero para lo que llaman cazaprofecía. Yo era uno que me gustaba sentarme al frente y cuando el profeta venía pasando, el profeta venía así caminando y miraba, el profeta miraba, yo le decía al profeta así, no, para que me viera y se volteara y así dice el Señor. ¿A cuánto le gusta cazar profecía? Por favor. Porque es más fácil llegar a una iglesia o a un templo para que la gente te diga, así te dice el Señor, que buscar la verdad de Dios en las Escrituras. Escudriñar, buscar, indagar, amanecer, estudiar. Vamos a estudiar el espíritu de la profecía. Ya hablamos lo que son tiempos proféticos, hablamos lo que es la importancia de la profecía y del profeta. Vamos a ver lo que son tiempos proféticos, lo que son el espíritu de la profecía. Escuche esto. Cuando hacemos referencia al espíritu de la profecía, estamos pensando en el carácter y naturaleza de ella. Por tanto, ninguna profecía que se dé de parte de Dios viene a estar en contra del carácter y la naturaleza de Él, ya que Dios es la fuente de la profecía. El profeta no solo está llamado a declarar la voluntad y los designios de Dios en una palabra, sino que viene a mostrar su carácter en una palabra profética, el carácter de Dios en una palabra profética. Por esta causa el apóstol Juan dijo, probad los espíritus. Y precisamente se refiere a la profecía. Pablo dijo que la profecía debe ser juzgada. Mira lo que dice Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, mira lo que viene hablando Juan. Eso está escrito. Eso está escrito. Porque muchos falsos profetas, dice Juan. Dice, probar los qué? Los espíritus. ¿De qué está hablando Juan? De la profecía. Se me acercó un muchacho y me dijo, maestro, deme una de las características del falso profeta. Yo le dije, una de las características del falso profeta es que todo el mundo le cree lo que dice. Y del verdadero es que nadie le cree. Diga, ay. El falso profeta encaja fácil en la congregación, en el pueblo. El que es de Dios es rechazado inmediatamente.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y sabe por qué Juan escribe esto? Juan escribe esto porque se levantó una secta llamada el docetismo, donde sale el gnosticismo. Una secta predicando en contra de la encarnación del Verbo y negando totalmente de que Jesús vino en carne. Negaban totalmente eso. Y estaban enredando y arrastrando a muchos creyentes esta doctrina, profetizando y negando la verdad, negando la encarnación del Verbo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 29 al 33, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3, y lo demás, ¿qué? Juzguen. Pero mira lo que viene ahora. Mira lo que viene ahora. Pablo dice: los profetas, dice, profeticen 1, 2, a los demás 3. Dice, por turno, profetice 1 y los demás juzguen. ¿Cuáles demás? La iglesia, no. Pablo dice, los demás profetas. No está hablando de la iglesia no está en la madurez, por lo menos esta iglesia, la iglesia de los Corintios no estaba en la madurez para estar jugando profecía. Solamente son los profetas los que están en la madurez para juzgar la profecía de otro profeta. Pero tenemos que llegar a los tiempos donde nuestra iglesia tiene que llegar a la capacidad de juzgar las profecías. De juzgar la profecía, de conocer cuando es Dios el que está hablando y cuando no es Dios el que está hablando. Para eso estamos nosotros, para enseñar. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, hablando del profeta, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero tienes que juzgar la profecía. Óigase, esto fue notorio en el caso de Moisés, por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios como profeta. Dios le dijo que le hablara a la roca para mostrar al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Esto fue lo que Moisés hizo, golpeó la roca mostrando al pueblo un supuesto enojo de parte de Dios. O sea que una de las características del profeta es que todo lo que va a decir el profeta está en línea con el carácter, la voluntad y la naturaleza de Dios. Jamás un profeta te va a profetizar en contra de lo que Dios es. Jamás un profeta te va a profetizar en contra de lo que Dios ha dicho, y jamás un profeta te va a profetizar en contra de lo que Dios ha hecho. Jamás lo va a hacer. Y menos cuando se trata de sandeces, hermano. Hubo una hermana que se levantó en lengua por allá hablando. Usted sabe que en lengua interpretación es profecía. Se levantó una hermana hablando en lengua. Ramba, ramba, ruca, raca, rapa, papa, rapa, pa. Que ya uno por ende, mire, ya uno por ende sabe que eso no es de Dios. Porque una de las cosas que yo le voy a enseñar, maestro, ¿cómo sé yo cuando una lengua es de Dios y no es de Dios? La Biblia dice diversos géneros de lengua. Y cuando hablamos de diversos géneros de lengua, ¿sabe qué quiere decir? Nunca que el Espíritu Santo te va a usar hablando en lengua, vas a hablar la misma lengua. Y no sé cuántos se han dado cuenta que el hermano Petro, la hermana Petra, Pelito Juan de los Palotes, siempre que habla es la misma lengua que habla, nunca cambia. Siempre rabaconda, rabaquinda, rabacanda, rabaconda, rabaquinda, rabacanda, rabaconda, rabaquinda, rabacanda. ¿Qué tiempo tiene el hermano en la iglesia? Bueno, el hermano tiene en la iglesia 20 años y habla la misma lengua, nunca cambia. Nunca cambia la lengua, siempre habla lo mismo. Eso no es de Dios, Dios no trabaja así. Esa lengua no es de Dios. Esas son lenguas aprendidas, memorizadas. ¿Aló?
Una hermana que hablaba pi, 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 pi. Ese es el espíritu del pollito. Pi, 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 pi. ¿Usted no te da cuenta que el hermano Juan siempre habla la misma lengua? El hermano Juan de los Palotes habla la misma lengua, nunca cambia, es la misma lengua, eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Diversos géneros de lengua. ¿Y por qué me meto con la lengua? Porque la lengua, interpretación es profecía. Y se levantó una hermana hablando en lengua. Ru, rara, raca, raca, rucu, rucu, roca, raca. Hablando en lengua, interpretó todo por acá. Dice el Señor que a cada cochino le llega su diciembre. Bueno. ¿Aló? Eso es un mensaje navideño. Tanto, como estamos en los tiempos de Navidad, el Señor se disparó un mensaje navideño. Dice el Señor que a cada cochino le llega su diciembre. ¿Usted cree que eso es que Dios habla así? ¿Y cuántas profecías no han venido que cuando usted las analiza se está en contra de la verdad, es contra de la palabra, en contra de los principios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la naturaleza de Dios, en contra del carácter? Manifestaciones o profecías que redundan en prejuicio a la obra, al reino, a todo. Por eso lo llamamos profetas del desastre. Ya nos vamos. Nos vamos. Presta atención a esto. Toda profecía que redunde en prejuicio, en deshonra y no glorifique el nombre de Dios y que no vaya de acuerdo a su carácter y naturaleza debe ser descartada como procedencia de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios, la que está escrita. Y mira lo que viene ahora. Esto es, Pastor Andrés, oiga esto es bello. El Señor me dijo anoche, mira esto, tócalo, mira, léelo y te das cuenta de lo que Pedro quiso decir. Para Pedro es más segura la palabra que está escrita que la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Porque Pedro dijo, esto está bien, pero tenemos más seguro que aquello esto. Esto. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnificencia o de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, está hablando Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura todavía. Esto que voy a decir es más seguro que aquello. Esto no lo descarto, por este seguro. La palabra profética la tenemos más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y se manifieste. El Señor me dijo un día, yo sé que lo que te dijo la ciencia no es fácil, lo que escuchaste no es fácil, lo que viste no es fácil. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Y yo, dime, Señor, si mi hijo se te aparece en el cuarto y te enseña sus heridas,
y te dice, ¿ves esto? Toca. Toca. ¿Ves mis tobillos perforados? Sí, Señor. Por estas heridas tú fuiste sano. ¿Tú lo crees, José? Y yo, sí, Señor, sí lo creo. Claro que lo creo. ¿Por qué tiene que venir Jesús del cielo a aparecerte en el cuarto para decirte lo que está escrito? Porque no lo crees como está escrito, como que si se te apareciera. ¡Aló! ¡Ay! ¿No dice mi palabra que por las heridas de mi hijo tú fuiste sano? Sí, Señor. Créelo blanco y negro como está escrito, como que si se hubiese aparecido. Ya, créelo. Porque la palabra profética es más segura que cualquier cosa. De modo que si alguien se te aparece o te dice profetizándote cosas que tú sabes, hermano, en el fondo, conociendo las Escrituras, conociendo la verdad, conociendo el carácter, conociendo la naturaleza de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo la obra de Dios, conociendo los designios de Dios, conociendo el principio de Dios, y lo que te dice, hermano, está en contra de todo eso, recházalo, eso no es de Dios. Dios no trabaja así. ¿Quieren más? ¿Usted no se quiere ir? Qué bueno. Son buenos estudiantes ustedes. Voy a entrar en lo que es profecía y nos vamos, porque hay mucho que decir acá. ¿Qué es un profeta? Primero, ¿qué es un profeta? Para después decir qué es profecía. ¿Qué es un profeta? Era el ente encargado de recibir un mensaje de Dios y era responsable de transmitirlo a su destinatario. Los profetas en el Antiguo Testamento no solo llevaban la palabra de Dios, sino que eran consultados teniendo credibilidad y respaldo de parte de Dios en sus revelaciones. Por esta causa eran llamados videntes. Estos profetas eran consultados por causa de ser unas de las pocas personas en quienes reposaba el Espíritu Santo en forma temporal. Y aquí está escrito, léaselo, está en 1 Samuel 9, 5, 10, cuando Saúl le dice a su criado, vamos a consultar con el vidente, a ver qué nos dice de nuestro futuro, de nuestro camino. Pero oiga bien lo que voy a decir ahora. Présteme mucha atención. En estos tiempos, las funciones de un profeta han cambiado. Ellos no deben ser consultados, ya que el hacerlo sería ignorar por completo la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. El profeta de estos tiempos puede exhortar, enseñar, instruir con una palabra que viene de parte de Dios por el Espíritu, pero ellos siempre vendrán a nosotros, nunca nosotros tendremos que ir a ellos. ¡Ay! Esos hermanitos que andan atrás de los profetas, como que si uno cargara una bola de cristal. A mí se me acercó un hermano, maestro Briceño, le dijo Dios algo para mí. No, hombre, chicos, si me cuesta que me diga lo mío, me voy a decir lo tuyo, pues vaya aquí. ¿De qué me cuesta que Dios me hable a mí? Me habla para vos, para allá. Claro. Atrás, cazando profecía. El otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, texto bíblico para corroborar lo que acabo de decir, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, de los que fueron escogidos ya de los diáconos, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo,
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Observe que el profeta vino a Pablo. Pablo no tuvo que consultar con el profeta. Óigase esto. El hecho de que usted tenga que consultar con los profetas de este tiempo indica que usted ni siquiera tiene una idea la persona que mora en usted, que es el Espíritu Santo. Yo entiendo que por su inmadurez Dios puede usar un profeta para darte una palabra, pero nunca caigan en el terreno de ir al profeta, porque eso no es de Dios, eso es una ofensa en contra de la persona del Espíritu. Eso es como ponerle a Dios vellones. Dios en este tiempo no está trabajando con vellones. El decirle a Dios, Señor, si esto es tuyo, que se apague la luz, es entrar en el terreno de los sentidos, es pisar terreno satánico, porque Satanás trabaja con los sentidos. Satanás fácilmente puede producir un apagón para que tú tomes una determinación por lo que dijiste, si no es Dios el que te está hablando, y te estrelles, y te condene y te desgracie la vida. Es mejor decirle a Dios, Señor, perdóname, yo quiero que me dirija. Cuando tú le dices a Dios, Señor, si esto es tuyo, que se apague la luz, le estás diciendo, Señor, no me conformo con la dirección de tu Espíritu, dímelo de otra forma. Y que se apague la luz. Los vellones no son para estos tiempos. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios tenía que hablarle a su gente a través de vellones, de tumín y urín. ¿Sabe lo que era el tumín y urín? Eran dos especies de dados que se lanzaban y se tiraban a suerte. Tumín y urín, a través de relámpagos, de columnas de humo, de columnas de fuego. Ellos tenían que ver, oír, tocar, palpar, ver teofanías, apariciones, ángeles que se aparecían porque estaban muertos espiritualmente, tenían el sentido espiritual cerrado, no tenían el espíritu abierto, no estaban vivos, no tenían el espíritu de Dios. En estos tiempos nosotros tenemos la justicia de Dios, tenemos la vida de Dios, nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos puede dirigir a toda justicia, a toda verdad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque es más fácil consultar a los profetas. ¿Sabe por qué es más fácil consultar a los profetas? Por la vida de carnalidad y por lo sensual que somos. Porque usted nunca podrá sintonizar un programa que yo tenga en M buscándome en FM. Usted nunca podrá sintonizar la voz del Espíritu andando una vida en la carne de sinvergüenza, de brollero, de chismoso, de censurador, de ladrón, de atracador, de mentiroso, de fornicario, de tramposo. Nunca usted podrá sintonizar la voz del Espíritu en la carne, jamás. Dice que los que son de la carne y los que no han nacido de nuevo no pueden entender las cosas que son del Espíritu. Las cosas que son del Espíritu solamente las puede entender un hombre espiritual. Uno que anda en el Espíritu, que ande meditando en la palabra, amando, entendiendo, perdonando, no dándole la lengua, no dándole el chisme, no dándole el brollo, moviéndose en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en templanza, en mansedumbre. Esa es la gente que oye la voz del Espíritu. Haciendo así, dice Pablo, te salvaréis tú y salvaréis a los que te rodean. Preservarás tu vida preservando la doctrina, preservando la palabra profética. Nuestra próxima clase vamos a terminar porque hay muchas cosas todavía que decir. Amén. Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.